el Señor me ponía la palabra en mi corazón, depende. Y me acordaba de la canción de Jarabe de Palo, ¿no? Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire todo, depende, ¿no? Es una canción, creo que es bastante anticristiana. Porque en el Señor las cosas no dependen de nuestras circunstancias, ¿no? El Señor nos llama a depender de Él, al revés. Entonces, aquí una rueda de preguntas, de preguntas no. ¿Qué es lo que entendéis por dependencia y qué tipos de dependencia podéis localizar así en un primer momento? Drogodependiente. ¿Más? Dependencia emocional. Dependencia financiera. Muy interesante. Dependencia física, ¿no? Bueno, pues todos esos tipos de dependencia, bueno, pues en la Biblia aparecen de otra manera. Dios no nos llama a una dependencia física, a una dependencia de drogas, a una dependencia de personas, sino nos llama a tener una completa dependencia de Él para guiarnos en el camino. Aquí aparece en la imagen Dios, no Jesús, acompañando, ¿no? a un seguidor, que Él está, aparece en mitad de su pecho el corazón lleno de luz, ¿no? Y cuando es que tenemos el corazón lleno de luz, no es porque nosotros vayamos en nuestras dependes de nuestras circunstancias, sino cuando nos ocupamos en andar con Dios en sus caminos, Él nos da un camino recto y no un camino como el que hicieron el pueblo de Israel en el Éxodo. En el Éxodo hicieron el siguiente camino. Ese es un camino que, fijaos, entre Ramesés y Canaán, que es la tierra prometida, había unos 623 kilómetros. Bueno, pues el pueblo de Israel tardó 40 años en recorrer ese camino. ¿Por qué? Porque no iban en línea recta. Fijaos las vueltas que dieron. Incluso ahí vemos en la zona del desierto de Zin, en Cades Barnea, cómo hacen una circunferencia, ¿no? Hacen ahí un rodeo importante. Finalmente llegan a Jericó, ¿no? Pero vamos a tratar Éxodo 16, y ahí nos sitúa en una de estas ciudades que nos aparecen en el mapa, que es Elim. Fijaos en el mapa, Elim es el número 5. Está al lado de Mara, Elim, el desierto de Sin. Bueno, pues estaban ahí. Y Elim debía de ser una zona de oasis, una zona donde había muchas palmeras, donde había mucho agua, donde había una cierta provisión, comodidad. El pueblo estaba a gusto. Pero ¿qué es lo que pasaba con el pueblo de Israel? Que ellos tenían que andar, ¿no? El objetivo era caminar. Y después de salir de Egipto, ellos cruzaron el Mar Rojo, tal como refiere ahí en el mapa, esa parte de agua, ¿no? Que la atraviesan. Atraviesan el Mar Rojo dirigiéndose hacia el monte Sinaí, que está ahí abajo, donde reciben la ley, Moisés, ¿no? Habiendo viajado 3 días sin encontrar agua, o sea, la primera zona, la primera parte del viaje, ellos llegan a Mara, antes justo de Elim, el número 4, y ahí se encuentran lo del agua amarga. Ellos están como desesperados. Oh, madre mía, no tenemos agua y demás. Y empiezan a quejarse. Y llegan a Elim, donde se encuentran ahora a gusto, conforme. Y bueno, pues Éxodo 16 comienza saliendo de Elim. En el versículo 1 dice: Después toda la comunidad de Israel partió de Elim y viajó al desierto de Sin, ubicado entre Elim y el monte Sinaí. Llegaron el día 15 del segundo mes, un mes después de salir de la tierra de Egipto. Es decir, llevaban un mes de viaje. Les quedaban 39 años y 11 meses para llegar a la tierra prometida. Entonces, ya te digo, había cierta provisión, se estaba bien, se estaba a gusto y tienen que salir, ¿no? El versículo 2. Allí también toda la comunidad de Israel se quejó de Moisés y Aarón. No han salido de Elim, que ya se están quejando. Y esto era algo recurrente en el pueblo de Israel, como nosotros. Nosotros somos quejicosos con Dios, ¿no? Muchas veces decimos, pero Señor, ¿qué es lo que pasa? Pues esta gente lo mismo.
Salen del sitio de provisión, del sitio de comodidad, del oasis, y ya están quejándose, ¿no? Porque los han sacado. Entonces, nosotros, el pueblo de Israel no mostró dependencia de Dios, estaba demostrando dependencia de sus líderes. Porque a quien se estaba quejando el pueblo era a los líderes. Ellos se quejaban a Moisés y a Aarón. Y eso nos pasa muchas veces en la iglesia, cuando quizás Moisés y Aarón no supieron bien expresar el fin último, o claro, no mostraron que posiblemente habría dificultades a la hora de realizar el viaje. Entonces hay gente que se desespera cuando no hay una dirección clara en un proyecto, por ejemplo. Hay gente que se desespera, hay gente que se baja del carro, hay gente que no prosigue porque quizás no se ha sabido mostrar la finalidad, no se ha sabido enfocar, sí, o incluso explicar bien la planificación y demás. Y hay mucha gente que se baja del carro. ¿Por qué? Porque no ponemos nuestra dependencia en Dios, no estamos mirando más allá, estamos poniendo nuestra dependencia en los líderes. Y los líderes muchas veces fallan. Y los líderes muchas veces tienen problemas también. Y están limitados. Nosotros nos enfocamos en los líderes, pero no nos enfocamos en Dios, que es ilimitado, ¿no? Y hay veces que los responsabilizamos a veces a los demás de los problemas que nosotros tenemos. Y quizás no son parte del viaje nuestro, y Dios en ese viaje que nosotros realizamos, Él nos quiere enseñar algo, pero siempre nos enfocamos en lo negativo también de muchas personas, como aquí se quejaron de Moisés y de Aarón. Entonces hay veces que depende de cómo se haya levantado el líder o de cómo nos hayamos levantado nosotros, pues que nos cae bien o nos cae mal, nos molesta la situación o algo. Siempre según cómo se mire. Estamos dependiendo de otras personas. Versículo 3. Si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto. O sea, fijaos. Llevaban un mes de viaje y ya estaban diciendo, si en Egipto nos hubieran matado. O sea, si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto, protestaban. Allá nos sentábamos junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que se nos antojaba. Pero ahora tú nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Ahí el pueblo de Israel llevaba un mes de viaje y no se daban cuenta de que los había sacado Dios de la esclavitud de Egipto. Ellos estaban ansiando volver a Egipto, donde había ollas de carne y donde había pan ilimitado. Estaban cautivos. Pero querían llegar ahí. ¿Cuántas veces nosotros no nos enfocamos, no dependemos del mundo, de lo bonito, del mundo de la música? Porque seguro que lo que está pasando ahí abajo es muy bonito y muy colorido. Pero como dice Fernando muchas veces, aquello no tiene vida. La palabra tiene vida y lo que Dios dice tiene vida. Pero hay veces que decimos, ay Señor, pues si nos hubieras matado en Egipto, imaginaos. Tenemos una actitud muchas veces de queja. Se centró el pueblo de Israel en que ellos no tenían cubiertas sus necesidades básicas. Eso que estaban en un desierto, Señor. Estamos en un desierto, no hay agua, no hay comida. Y allá qué bien se estaba, que había agua y había comida. Pero no estaba la presencia de Dios. Entonces, quien escuchaba de verdad a Dios era Moisés, porque luego Dios le empieza a dar instrucciones, que luego comentaremos. Entonces muchas veces nos centramos en satisfacer nuestras necesidades básicas e ir a la desesperada confiando en quien no tenemos que confiar. Depende a veces, si Dios no nos da comida, si no nos da refugio, si no nos da un techo, si no nos da la sombrita para ir andando por el desierto, Egipto no es tan malo. Según cómo se mire. Depende, ¿no? Versículo 4. Entonces el Señor le dijo a Moisés, mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. Estamos viendo que Dios va a proveer al pueblo físicamente, porque Él es un Dios compasivo que se mueve a misericordia. Él ve a su pueblo que está desfallecido y siente, ay, como que hay algo, tengo que hacer algo, proveerles. Entonces, lo primero que hace Dios con Moisés es darle una serie de instrucciones.
Pero es que a ti y a mí también Dios nos va a dar instrucciones, porque estamos en una guerra. Estamos en una batalla. Mira, esto es como, pues eso, está ahora la Eurocopa y está ahora la Copa América, ¿no? Son campeonatos de fútbol. En el fútbol hay una serie de normas y quien se sale de esas normas, pues no está cumpliendo con el objetivo, ¿no? No, si marcas un gol, pero no estás haciendo y estás en fuera de juego, un gol no vale. Es decir, las instrucciones son necesarias. Y Dios, en su infinita gracia, nos da instrucciones para que, como ese hombre que estaba con Jesús caminando, vayamos en línea recta y no vayamos como hizo el pueblo de Israel, que anduvo dando vueltas porque no dependía de quien tenía que depender, sino dependía de sus propias fuerzas, ¿no? Entonces el Señor a veces nos da instrucciones y Él espera a cambio que estemos llenos de obediencia. O sea, si alguien te da instrucciones pero tú no las obedeces, pues no, es como que no sirve. Pues para eso no te las doy. Pero Dios quiere que tengamos un corazón obediente y un corazón lleno de fe, un corazón en el que Él pueda trabajar, ¿no? Entonces les da instrucciones. Y hay veces que nosotros en un principio, cuando Dios nos instruye en algo, no le encontramos el sentido, incluso nos molesta, nos puede llegar a molestar. Pero, es lo mejor para nosotros. Yo hace una semana, un par de semanas, hice un examen. Yo quería que me saliera el examen. Quería sacar la plaza, pues no la he sacado. Bueno, pues eso puede ser un desierto para mí, ¿no? Pero si yo pongo mi confianza y mi mirada en Jesús, pues, como me comentaba Edu, el camino lo ha diseñado Él. Todo va a ser para bien. Todo va a ser para bien. Versículo 5. El sexto día juntarán el alimento y cuando preparen la comida habrá el doble de lo normal. Sigue dándoles instrucciones. Y habla sobre unas instrucciones del séptimo día, ¿no? El séptimo día, que decimos que es el día de descanso. En el séptimo día no tienen que juntar alimentos. Tienen que juntarlos en el sexto día para que al día siguiente, cuando preparen la comida, habrá el doble de lo normal, ¿no? En el versículo 6 dice, entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los israelitas, antes de anochecer sabrán que fue el Señor quien los sacó de la tierra de Egipto. Moisés y Aarón tenían una convicción. Entonces ellos querían mostrárselo al pueblo. Querían decirles, oye, toc toc, en Egipto esclavitud, aquí no, ¿no? Pues que hay veces que nos vemos pues que en el mundo nos maltratan, en el mundo, pero claro, nos dan comidita y se está muy a gusto. Pero ellos tienen la convicción de que no, Dios fue quien los sacó y hay algo bueno que va a pasar. En el versículo 7 dice, por la mañana verán la gloria del Señor, porque Él oyó las quejas de ustedes, que son contra Él y no contra nosotros. ¿Qué hemos hecho para que ustedes se quejen de nosotros? Luego Moisés añadió, el Señor les dará de comer carne por la tarde y los saciará con pan por la mañana, porque Él oyó todas sus quejas contra Él. ¿Qué hemos hecho nosotros? Así es, las quejas de ustedes son contra el Señor, no contra nosotros. Estaban quejándose contra Dios, en verdad, no contra Moisés y contra Aarón. Y dice que Dios al día siguiente se glorificaría. Versículo 9. Después Moisés le dijo a Aarón, anuncia lo siguiente a toda la comunidad de Israel. Preséntense ante el Señor porque Él ha oído sus quejas. El Señor escucha nuestras quejas. Si dependemos de Dios nos vamos a dar cuenta de que así es. Mientras Aarón hablaba a toda la comunidad de Israel, miraron hacia el desierto y allí pudieron ver la imponente gloria del Señor en la nube. La gloria de Dios se manifiesta muchas veces en nuestros desiertos. A Dios le gusta glorificarse ahí. Le gusta hacerse presente, acompañarnos en nuestros desiertos. Y a continuación vamos a ver el milagro. Versículo 11. Luego el Señor le dijo a Moisés, he oído las quejas de los israelitas. Ahora diles, por la tarde tendrán carne para comer y por la mañana tendrán todo el pan que deseen. Así ustedes sabrán que yo soy el Señor su Dios. Se lo vuelvo a decir. Esa tarde llegó una gran cantidad de codornices que cubrieron el campamento y a la mañana siguiente los alrededores del campamento estaban húmedos de rocío. Cuando el rocío se evaporó, la superficie del desierto quedó cubierta por copos de una sustancia hojaldrada y fina como escarcha. Los israelitas quedaron perplejos al ver esto y se preguntaban unos a otros,
¿qué es esto? Porque no tenían idea de lo que era. Entonces Moisés les dijo, este es el pan que el Señor les da para comer. Vale. Y ahora vamos a proseguir viendo las instrucciones porque en todo milagro Dios no quiere solamente hacer las cosas Él. Él quiere que nosotros participemos, ¿no? Versículo 16. Estas son las instrucciones del Señor. Cada grupo familiar juntará todo lo que necesite. Recojan 2 litros por cada persona en su carpa. Así que los israelitas hicieron lo que se les dijo. Algunos recogieron mucho, otros solo un poco. Pero cuando lo midieron, cada uno tenía lo justo y necesario. Aunque tú recojas mucho o recojas poco, Dios siempre te va a dar lo justo que tú necesitas. Aquí se ve, lo hizo con los panes y los peces, eran poca cosa y se necesitaba y llenaron hasta 12 canastos, ¿no? Una barbaridad, sobró, aunque fuera poco. Entonces, Dios con lo poco nuestro, si dependemos de Él, Él nos va a dar mucho más. Y además nos va a dar, bueno, mucho más en lo que necesitamos. En su justa medida. De hecho, lo decimos en el Padre Nuestro, ¿no? Danos hoy nuestro pan de cada día. También dice justo para el día. Es decir, eso quiere decir que igual que todos los días tenemos que estar dependiendo de Jesús. O sea, todos los días necesitamos beber el agua que comentaba Ángel la semana pasada, beber de ese agua que brota, ¿no? Comer de la palabra de Dios todos los días, danos el pan. Es un pan actual, es un pan que hay que tomar eso, a diario. También lo dice Mateo 6:11 y Lucas 11:3, ¿no? Versículo 19. Entonces Moisés les dijo, no guarden nada para el día siguiente. Sin embargo, porque siempre hay un sin embargo, nosotros no estamos conformes. O sea, has oído a Dios, no guardes para el día 7. Pues no. Sin embargo, algunos no hicieron caso y guardaron un poco, por si acaso, para la mañana siguiente. Pero para entonces se había llenado de gusanos y apestaba. Y Moisés se enojó mucho con ellos. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, o sea, cuando hacemos lo que nos da la gana y no dependemos de su voz, no le escuchamos, nuestra vida apesta. Nuestra vida se estanca. Si no estamos sujetos a la vid verdadera que nos da la savia del Espíritu Santo, o sea, si no nos juntamos a Jesús muy juntitos y no aprendemos de Él, nos secamos. No vamos a dar frutos espirituales nunca. Cuando hacemos lo que nos da la gana, cuando no dependemos de Cristo, nuestra vida está muerta. Porque como hemos dicho antes, el que da vida es Jesús. Y todo lo que hacemos por nuestra cuenta se pudre. ¿Cuántas veces no? Mis sueños, Señor, y no cuento contigo. Pues son sueños vacíos, no van a dar nada. Se va a pudrir, o sea, se va a estancar, vas a estar dando vueltas en el sueño. Porque lo que prospera es lo que viene del Señor, no lo que viene de nuestro corazón, que es engañoso, ¿no? Si nuestro corazón está alineado con Cristo y pedimos que se haga su voluntad y le hacemos caso, le obedecemos y actuamos en fe y convicción de que son sus sueños, pues prosperarán, porque estamos andando en su propósito. Si caminamos en nuestras fuerzas y en nuestro propósito y en porque yo quiero, nuestra vida se llena de gusanos y apesta. Igual que si pensamos muchas veces, y muchas veces el mundo lo dice, ¿no? Ay, no, si es que Dios no está mirando. Yo estoy haciendo cosas, estoy actuando en pecado, pero bueno, si Dios no está mirando. Pues cuando pensamos que Dios no está mirando, estamos deshonrando a Dios porque estamos diciéndole, Señor, no existes, no me estás mirando. Y si Dios no está mirando, pues depende. Depende. No estás mirando, pues yo sigo mi vida. Pues no, te dice el Señor, tu vida apesta si no estás cerca de mí. Versículo 21. Después de este incidente, cada familia recogía el alimento cada mañana, conforme a su necesidad. Cuando el sol calentaba, los copos que no se habían recogido se derretían y desaparecían. El 6.º día recogían el doble de lo habitual, es decir, 4 litros por persona en lugar de 2. Entonces todos los líderes de la comunidad se dirigieron a Moisés en busca de una explicación. Él les dijo, esto es lo que el Señor ha ordenado. Mañana será un día de descanso absoluto, un día sagrado de descanso, reservado para el Señor. Así que horneen o hiervan hoy todo lo que necesiten y guarden para mañana lo que les sobre. Entonces ellos dejaron un poco aparte para el día siguiente, tal como Moisés había ordenado.
Entonces, ¿vosotros qué pensáis? Si se guardaba y se pudría, ¿qué pensáis que podían pensar? Pues que pasaría lo mismo, ¿no? Al otro día la comida sobrante estaba buena y saludable, sin gusanos ni mal olor. Yo veo aquí la importancia que Dios le da al día de descanso, a nuestros días de descanso. El Señor sabe que necesitamos descansar cuerpo, alma y espíritu. O sea, nosotros necesitamos dormir, nosotros necesitamos guardarnos, nosotros necesitamos respirar para guardar nuestro cuerpo. Necesitamos también conectarnos al Señor para guardar nuestro espíritu, nuestra alma. Nosotros necesitamos descansar, necesitamos contemplarle a Él. Como le dijo a Marta y a María. Marta, tú estás hacendosa, estás haciendo muchas cosas, pero María ha elegido lo mejor, que es contemplarme. Entonces, Dios le da importancia al día de descanso para que le contemplemos a Él, para que aprendamos de Él, para que nos acercamos a su corazón. Para que no estemos... Porque Él sabe que nuestra vida está llena de problemas, está llena de tiempos, de que hay que ir a trabajar, y más aquí en Madrid. Que no tenemos un espacio para descansar, un espacio para centrarnos. Pues no, el Señor te dice, guarda momentos de intimidad conmigo y guarda específicamente un día para estar conmigo. Porque si no estás con Dios, no creo que seamos muy amigos de Él si no estamos con Él, ¿no? 25. Así que Moisés dijo, coman este alimento hoy, porque es el día de descanso dedicado al Señor. Hoy no habrá alimento en el campo para recoger. O sea, directamente no va a haber provisión. Hoy no. Ya te lo he dado ayer para ahora. Durante 6 días se les permite recoger alimento, pero el 7º día es el día de descanso. Ese día no habrá alimento en el campo. Pero aún así, lo que habéis recogido el día anterior os va a servir para comer hoy. Y se nos olvida muchas veces esto, y pensamos que Dios no provee, pero Dios efectivamente provee si dependemos de Él, ¿no? Aún así, algunas personas salieron a recoger el día 7º, aún así, pero no encontraron alimento. Entonces el Señor le preguntó a Moisés, ¿hasta cuándo este pueblo se negará a obedecer mis mandamientos y mis instrucciones? ¿Cómo puede ser tan tercos esta gente mía? ¿Cómo puede ser así? Pero eso es ahora también. ¿Cómo se puede ser tan terco muchas veces? De intentar, con mis fuerzas. Y dice, tienen que entender que el día de descanso es un regalo del Señor para ustedes. Por eso les provee doble cantidad de alimento del 6º día, a fin de que tengan suficiente para 2 días. El día de descanso todos deben quedarse en el lugar donde estén. No salgan a buscar pan el 7º día. Así que la gente no recogió alimento el 7º día. Por fin. Por fin. Y ahí es donde aparecen los y si. ¿Y si el Señor no me provee? ¿Y si no tengo para comer? ¿Y si depende de según cómo se mire? Pues aquí dependen del Señor. Por fin. O sea, 30 versículos para que aparezca. Así que la gente no recogió alimento el día 7º. El 31. Los israelitas llamaron maná al alimento. Era blanco como la semilla de cilantro y tenía un gusto parecido a obleas con miel. Luego Moisés dijo, esto es lo que el Señor ha ordenado. Llenen un recipiente con 2 litros de maná y consérvenlo para sus descendientes. Así las generaciones futuras podrán ver el pan que les di a ustedes en el desierto cuando los liberé de Egipto. Entonces Moisés le dijo a Aarón, toma una vasija y llénala con 2 litros de maná. Después colócala en un lugar sagrado delante del Señor a fin de conservarlo para las generaciones futuras. Mirad, en el arca del pacto, en este cofre, metieron 3 cosas. Una, la vara o bastón de Aarón, del que brotaron retoños. La segunda era la jarra con el maná. Y la tercera era las tablas del pacto. O sea, los 10 mandamientos, ¿no? Pero fijaos qué importante, como un recordatorio, porque el pueblo de Dios funciona con recordatorios, o sea, pero como nosotros igual. Dios entiende, o sea, Dios sabe que nosotros tenemos que recordar las cosas, o sea, que nos las tienen que repetir y nos las tienen que mostrar varias veces. Que las historias del pasado nos ayudan también a generar nuestra cultura. Pues en el arca del pacto estaba el maná.
Y hay una diapositiva que pone maná versus las ollas de Egipto. Es muy curioso porque, ¿qué es el maná? Pues era así una cosita liviana, no es una cosita dulce, ¿no? Bueno, pues, claro, ¿de dónde provenía el maná? Dios lo generaba, ¿no? Dios lo proveía. Era liviano, no era algo pesado. Era saciante porque ellos no tenían que comer más que eso. No era necesario, era nutritivo, tenía todos los nutrientes necesarios, los tenía el maná. Fue dado en el desierto a un pueblo libre. Y hasta que no satisfacían la necesidad fisiológica de las personas, hasta que la gente no quedaba saciada, no se terminaba, porque era algo divino, claro. En cambio, las ollas de Egipto, que los tenían tal admiración cuando salieron, es completamente diferente. Procede del mundo, procede de Egipto. Es contundente, porque dice, es una olla de carne, ponían ahí hasta arriba con pan, o sea, era contundente, no era liviano. Nosotros también cuando vamos caminando con Jesús muchas veces hemos dicho, hay cargas que hemos de deshacernos de ellas, porque no nos hacen bien. Porque cuando tú estás haciendo un camino de 40 años por el desierto, como te lleve la olla de Egipto, que es enorme, pues va a durar poco. Pero Dios sabe cómo hacer las cosas y les daba cositas pequeñitas, livianitas, para poder andar. Esto era contundente. Era saciante hasta cierto punto. Porque, claro, no procedía de Dios. Tenía, bueno, pues los nutrientes justos que tendría la carne, ¿no? Necesitaban comer asiduamente. No fue dado en el desierto, que aunque era una situación difícil, el pueblo era libre, sino fue dado en Egipto, que era un gran imperio, ¿no? Pero el pueblo de Israel era esclavo. Y además se terminaba y no satisfacía las necesidades fisiológicas de la gente. Entonces, ¿a mí qué me lleva esto? A que el maná le dieran tanta importancia. Pues que es es un simbolismo de la persona más importante que tenemos nosotros, del pan de vida, del pan del cielo, de Jesús, el cual procede de Dios, sacia nuestra sed, nuestro apetito, es nutritivo. Muchas veces en el desierto, pues eso, aparece el Señor y nos da este pan rico, nos hace libre, nos libera al pueblo. Y hasta que no nos satisface de su presencia, o sea, es que es continuo, brota de nosotros, ¿no? Y es liviano, las cargas del Señor son livianas. Entonces es precioso, bueno, pues lo que Dios me mostraba esto, ¿no? Y básicamente depende del pan de vida y no dependas de las ollas de Egipto, que terminan, ¿no? Versículo 34. Así que Aarón hizo tal como el Señor le ordenó a Moisés. Posteriormente lo colocó dentro del arca del pacto frente a las tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto. Y los israelitas comieron maná durante 40 años, hasta que llegaron a la tierra donde se establecerían. Comieron maná hasta que llegaron a la frontera de la tierra de Canaán. El recipiente utilizado para medir el maná era un gomer, que era la 10ª parte de una efa, equivalente a 2 litros. Ok, Éxodo 16. Entonces, vemos que, bueno, yo pensaba en el maná como el pan de vida, como Jesucristo, que al final es en quien nos tenemos nosotros que aferrar y de quien tenemos que depender. Pero es que, ¿por qué tenemos que depender de Cristo? Porque Cristo fue el primero que dependió del Padre. El primer dependiente del Padre fue Jesús. Continuamente estaba dependiendo, continuamente estaba en oración con Él. Y en Juan capítulo 5, versículo 19, aparece: por eso Jesús respondiendo les decía, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta. Jesús no podía hacer nada por su cuenta si no estaba en dependencia de Dios Padre, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Y lo bonito es que el Señor, cuando resucitó, vino el Espíritu Santo sobre nosotros y estamos en la misma situación. Hijo, en verdad te digo que no puedes hacer nada por tu cuenta, sino lo que ves hacer al Espíritu Santo a través tuya, lo que fluye, ¿no? Y que refleja al Padre. Porque lo que hace el Padre nos lo da el Espíritu Santo, es lo que hace el Hijo, y de igual manera tenemos que hacerlo nosotros. Dios nos llama a tener comunión con el Espíritu Santo.
Y es muy bonito como lo marca en Juan 15, capítulo 5, Juan 15, versículo 5, que habla Jesús directamente y dice: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí, y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Esto es lo que hablaba de la savia, ¿no? De la savia, por ejemplo. Eso, la vid es un árbol. El árbol tiene savia, tiene pues esos nutrientes, como el pan de vid. Los nutrientes que van a las ramas, que somos nosotros, y que producen fruto, los frutos del Espíritu. La savia es el Espíritu Santo, llega hasta nosotros, fluye a través nuestro y genera frutos espirituales, ¿no? Por medio del Espíritu Santo. Y Él nos dice que no podemos hacer nada si no es por medio de Él. Depender de alguien que no sea Jesús, depender de una circunstancia de tu vida, de un trabajo, del dinero, del éxito, nos da una... ¿Pensáis que nos da cierta sensación de seguridad? Nos da cierta sensación de seguridad. Siempre estamos buscando, bueno, pues eso, el equilibrio financiero, que tengamos una casa, que tengamos los ahorros. Pero es falso. Es una falsa sensación, es una seguridad ilusoria. Dios nos muestra que únicamente tenemos que estar en comunión con Él y que Él va a proveer. La verdad es que si actuamos en obediencia y fe con Dios, Él va a proveernos todo lo que necesitamos. Lo que necesitamos. Y Dios sabe también que nosotros necesitamos paz. Y Dios provee paz para nosotros. Entonces, Dios nos dice, depende de mí, no de los dependes, ¿no? No dependas de los dependes que te intenta vender este mundo, ¿no? De la independencia que el mundo muestra de Dios, del no existes, del tú no me estás mirando, de esa mentira que nos lleva a encerrarnos en el yo, en la esclavitud del yo. Depende de Jesús, porque Él te va a abrir la mente, Él te va a abrir el entendimiento, y vas a darte cuenta de que eres libre para hacer tantas cosas que Él tiene diseñadas para tu vida, que es brutal, que te va a dar unas fuerzas renovadas y además vas a tener una verdadera sensación de seguridad, que es estar con Él, con el Creador del universo.